certeza, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que hasta esa bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, sus caricias es insulto para tu corazón. Esa hembra ama, está jugando conmigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Me cae la cara de vergüenza contigo. Acusé injustamente al licenciado de la Barrera y a mi hija. ¿Cómo dice? Sí, Mariano, me equivoqué. Ese licenciado tiene una novia con la que parece que se va a casar. Ni ese hombre ni Teresa hicieron nada malo. ¿Estás segura de que el profesor tiene novia? Sí, la hermana de él me lo dijo. Y mientras me explicaba, me quería morir de la pena, Mariano. Las cosas no eran como yo pensaba. Entonces ese profesor no anda detrás de ella. No, anoche también ese licenciado vino a hablar con mi marido. Ni él ni Teresa hicieron nada malo. Mi hija era inocente, no se merecía lo que yo pensé de ella. Yo también pensé mal, los celos me cegaron y... Yo la verdad me alegro de que todo sea así. Que mi hija siga siendo una buena muchacha. Sí, claro. Aunque anda rete enojada conmigo. Con decirte que hasta se cambió a casa de su madrina. ¿Ustedes no se pelearon? Yo no debí ir a donde trabaja y reclamarle al licenciado. Sí. Y yo que hasta lo quería agarrar a golpes. Pues sí, por mi culpa, por mi culpa. Por eso te estoy contando todo, Mariano, para que busques a Teresa. Ella te adora. A ti sí te va a perdonar. No entiendo de qué me hablas. No tengo idea de quién es esa Esperanza que mencionas. No te hagas tonto, Rubén. Tu esposa me lo dijo. Esa mujer te llamó por teléfono cuando estaban en París y Mayra se puso como loca por la llamada. Mayra te dijo eso. Deberías estarme agradecido. Me contó que eso la había puesto celosa y muy alerta. Pero yo me encargué de decirle la verdad. ¿Y qué verdad? Que nunca vas a dejarla. Si lo sabré yo, mi amor. Nada me hubiera gustado más que la abandonaras por mí. Genoveva, por favor. Sabes que jamás voy a dejar de amarte. Bueno, ni te preocupes. Yo no voy a amargarme o a sentirme celosa de esa Esperanza. Pero es que lo nuestro no prosperó. Siquiera seamos comprensivos con nuestros hijos. ¿No crees? ¿Cómo estás, comadre? Pues, ¿cómo quieres que esté? Triste, arrepentida. Sí, me imagino. Tempranito fue mi viejo a tu casa y le pidió a Teresa que viniera a desayunar con nosotros. Pero no quiso. Le dijo que... Sí, ya lo sé. Me dijo Teresa que no quiere regresar a esta casa. Y todo por mi culpa. También por eso Teresa y Mariano se pelearon. Ay, comadre, es que esta vez Teresa sí tiene razón. Sí.
Sí, ya sé. Pero, Juana, yo quiero a mi hija conmigo, en mi casa. Por favor, comadre, ayúdame a que Teresa me perdone. Tú ya sabes que yo siempre trato de que ustedes se lleven bien. Pero tienes que cambiar tu actitud, Refugio. Te juro que lo voy a hacer. Y sobre todo, no dudes de tu hija. No se vale que nada más porque es bonita, porque es inteligente y que le cae bien a todo el mundo pienses que cualquiera que se le acerque es con malas intenciones. Ya se fue Teresa. No. Quiere que le lleve su ropa de aquí. Voy a hablar con ella. No, comadre, no. Déjala para que se le pase el coraje. Yo sé lo que te digo, comadre. Déjame hablar con ella antes. Yo no quiero ni puedo meterme, pero me duele que mi hijo y Teresa ya no estén juntos. A mí también, pero solo ellos sabrán si se arreglan o no. Y por si fuera poco, también Teresa y Refugio andan enojados. Es normal que todos los jóvenes de pronto se enojen con los papás. No, Teresa no tuvo la culpa. Fue mi vieja la que la regó y muy feo. Ya verás que al rato se les pasa. Me duele mucho, pues yo las quiero a las dos. Ahora que Rosita no está, ellas dos son todo para mí. Sí, eso me consta. Sabes lo que daría porque se llevaran bien, pero la cosa va de mal en peor. Porque para acabarla de amolar, mi hija se quiere quedar a vivir en casa de Juana. ¿Tan feo estuvo el pleito que se piensa quedar con tu comadre? Anoche se fue. No quiere regresar. ¿Qué hago, Ramón? ¿Qué hago? Tú sabes que yo soy muy feliz de tenerte conmigo. Eres como mi hija, Teresa. Pero mira, la verdad es que tu mamá te extraña mucho. Ay, pues se lo merece. Yo entiendo que la regó. Pero por otro lado, también me parte el alma ver así a tu mamá. Además, mira, mijita, yo no quiero que llegue a odiarme. Ay, ¿por qué habría de hacerlo, madrina? Si tú no haces otra cosa más que apoyarme. Ay, sí, mijita, pero le pueden entrar los celos. Con eso de que tú a mí me das el cariño y la confianza que ella no. La verdad, madrina, eres la única persona con la que siempre puedo hablar. Porque soy como tú. Ay. A ver, ¿quién es? No. Buenos días, doña Juana. ¿Puedo hablar con Teresa? Claro. Ahí los dejo para que hablen a gusto. Teresa, yo vengo a ofrecerte una disculpa. Ya me enteré cómo estuvo todo y pues estoy muy avergonzado. La verdad me pasé. ¿No me creíste? Ya sé, fui un estúpido. Perdóname, mi amor, ya sé que lo que creyó ver tu mamá no era cierto. ¿Tú tienes el regalo? Se te cayó aquí afuera cuando saliste como un loco a reclamarle al profesor. Es que con lo Ya, que me... se lo puedes entregar a quien sí se merezca tu confianza. Y ojalá a las siguientes mujeres a las que te le acerques, no las ofendas con tus dudas, como lo hiciste conmigo. Reconozco que eres una mujer muy divertida. Siempre lo pasamos bien, pero pues eso no fue suficiente para que dejaras todo por mí, ¿verdad? Tú no tienes remedio. No, porque te amo. Pero en fin, hablemos de negocios. Necesito que me ayudes con este caso. Mira, aquí está. A ver. Pero antes de que se me olvide. Revisé el expediente de la casa de Acapulco y está mal. ¿Ah, sí? Sí, no hay licencia de construcción. Además, se declararon menos metros de terreno. Seguramente para pagar menos impuestos. Bueno, yo le digo a mi cliente que lo arregle, pero tú ve preparando la escritura. No puedo dar fe de que no haya adeudos y de que todos los papeles estén en orden. Conozco al vendedor y sé que lo puede arreglar. Échame la mano. Genoveva, no es la primera vez que me pides algo así. Por eso sé que cuento contigo. Tú y yo siempre nos hemos ayudado a hacer buenos negocios. ¿No es cierto? Hijita, Dime, papá. mira, ya sé que no quieres regresar a la casa, pero al menos visita a tu mamá. Está muy triste. ¿Yo más? No pude dormir en toda la noche. ¿Y eso por qué? Porque sé que todo esto también te afecta a ti, papá. Pero yo estoy muy enojada con mi mamá.
¿Te parece poco que por su culpa haya perdido todo de la noche a la mañana? Falta ver qué dice el licenciado, mija. De todos modos, refugio es tu mamá. Ya sé. Pero la que se olvidó del lazo que nos une fue ella. ¿Cómo es posible que mi propia madre haya pensado lo peor de mí? No me digas que no se dio cuenta del daño que le hizo a su única hija. Entiendo que estés dolida. A mí lo que más me ofende es que dude de mí. Sí, te entiendo. Pa, si tú me hubieras visto, nada de esto hubiera pasado. Porque hubieras hablado directamente conmigo en vez de correr a reclamarle al licenciado en la barrera. Tienes razón, tu mamá hizo mal. Pero está arrepentida. Habla con ella, por favor. Está bien. Pero solo porque tú me lo pides, papá. Gracias. Esa es mi hija. Yo sé que no debí reaccionar así. Pero ¿a quién le va a parecer que otro le esté tirando la onda a su novia? Fuiste muy impulsivo. Fue muy bruto. Pues sí, la pobre Teresa, encima de lo mal que se siente por lo que le hizo Refugio, ahora puede perder la chamba por tu culpa. Juana, ya ni me digas. Ya no sé qué hacer para que me perdone. Además, quisiera ayudarla. Juana, no quiero perder a Teresa. Ay, mi niño, pues es que no se me ocurre qué hacer para que mi ahijada vuelva a ser tu novia. Es que la lastimaste mucho. Juana, te aseguro que así como tú quisiste a tu marido, con un amor tan grande, así amo yo a Teresa. Pues sí. Pero como están las cosas, yo que tú mejor me esperaba a ver si no la corren de la chamba, porque así tienes más chance de que te perdone. No, yo tengo que ponerme las pilas. No sé, algo se me tiene que ocurrir. Virgencita. Virgencita, ayúdame, por favor. Yo dije que iba a cambiar, a comprender a mi hija Teresa y no he sabido hacerlo. Ilumíname. Pon en mi boca las palabras para hacer que me perdone. Soy muy bruta, pero la quiero. Virgencita, tú que eres madre también, ayúdame. Ayúdame. ¡Hija, regresaste! Sí, pero no por lo que tú piensas. Vengo por un arete que se le olvidó a mi madrina llevarme. Yo creí que estabas aquí para que nos arregláramos. Pues no. Por favor, hija, perdóname. Lo que me hiciste, mamá, fue terrible. Ya sé que soy una bruta, una ignorante. Pues por eso la riego a cada rato. Podría ser el peor día de mi vida. En una de esas ya no tengo trabajo, ni el apoyo para estudiar en la universidad. Ya me tengo que apurar para ir a la casa del licenciado. ¿Qué crees que te diga? Lo más seguro es que lo haya perdido todo. Todo. Ma, ¿tampoco puedo ir al club? Aida, ¿cómo me preguntas eso? Ayer tú y yo quedamos en que le pedirías permiso a tu papá. ¿Y qué fue lo que hiciste? Escaparte. ¿Sabes cómo quedé ante él? Ah, hola, te hacía en la oficina. Se me olvidó el cargador del celular. Me quedé sin pila. Papi, ¿me das permiso de ir al club con mi mamá? Prometo regresarme con ella. Ay, pa, es que aquí me ahogo, pa. ¿Sí me das permiso, por favor, por favor, por favor? ¿Sí? Voy a hacer algo mejor por ti. ¿Qué cosa? Te voy a levantar el castigo. No. Papá, no lo puedo creer. Siempre he dicho que eres el mejor papá del mundo. Mamá, voy a salir, te aviso. Te traigo el cargador, papá. Sí. Lo dejé en el buró, ¿eh? De verdad no te entiendo. ¿Qué clase de castigo es ese que no dura casi nada? Estabas decidido a que aprendiera la lección, pero ¿así? ¿Cómo? Es que estuve pensando y creo que me aceleré. Lo que Aida hizo no fue para tanto. ¿Se te olvidó que se escapó como si fuera una delincuente? Bueno, pues yo tuve la culpa.
Reaccioné como si andar con Paulo fuera el peor de los pecados. Pero anoche comprendí que es el hijo de Genoveva, que es nuestra amiga y la conocemos muy bien. Me equivoqué al juzgar a Paulo cuando apenas lo conozco. ¿Qué me quieres decir con todo esto? Que voy a concederle al novio de nuestra hija el beneficio de la duda. Tú y yo también fuimos jóvenes, Mayra, y cometimos algunas locuras. Pero todo fue para madurar. ¿Quién te dice que Paulo y Aida no terminan juntos y felices como tú y yo? Buenos días, licenciado. Teresa, ¿por qué le dijiste a Paloma que tú y yo estamos casados y esperamos un hijo? ¿Por qué? ¿Tienes idea de la gravedad de lo que inventaste? Ya lo sé, licenciado. Estoy consciente de que hice mal, pero fue lo primero que se me ocurrió. Creí que con eso ella se alejaría para siempre. Pero entiendo que fue mucho peor que se lo haya ocultado a usted. Efectivamente, yo debí saberlo. Sé que lo que hice no te tiene perdón. Fue como diría cualquier abogado, abuso de confianza. Exacto. Desde ayer que lo vi tan molesto en mi casa, me di cuenta de que me tengo que ir. Solo vengo a darle la cara y a devolverle el celular que me dio para trabajar. Voy a recoger mis cosas. Con permiso. Reina. ¿Quiere que ya le sirva el café a la biblioteca, señorita? No, ya me voy. Solo voy a usar el teléfono rápido. Sí, señorita. Tenga. Gracias. Sí, Licenciado, está aquí Mariano, el mensajero. que pase. Necesito que lleves este regalo a esta dirección. Claro que sí, licenciado. Está de más decirte que esto es con toda discreción, ¿no? Por supuesto. Pierda cuidado. Con permiso. Pásale. Bueno. No te pude llamar antes porque tengo mucho trabajo. Teresa. Pero ahora voy a tener un poco de tiempo libre. Bebé, me levantaron de castigo. Lo siento mucho, pero ahora yo soy el ocupado. Bueno, yo solo me reportaba tu llamada, pero perdiste tu oportunidad y dudo que haya otra. ¿Quién es? Traigo un regalo de parte del notario Rubén Cáceres para la señorita Esperanza. Esperanza. Este regalo es para ti. Esto te lo manda el licenciado Cáceres. Ay, Mariano, ¿cómo crees que va a ser para mí? Claro que no. Me avisaron que me iban a traer algo para la señora que estoy cuidando, la que está enferma. Bueno, yo se lo doy porque ella está en su cuarto y... Esperanza, estás muy nerviosa. ¿Te pasa algo? No, lo que pasa es que la tengo que atender y ella no puede estar sola. ¿Qué? ¿Te tengo que firmar algo? No, nada. Nos vemos. Señora. Aida, qué gusto verte. ¿Te escapaste otra vez? No, mi papá me levantó el castigo y estoy feliz. Qué bueno, mi amor. Por los dos. Lo mejor es que ustedes se traten y hagan sus cosas. Y ni Rubén ni nadie debemos meternos. Con permiso. No puedo creer que mi mamá, que es tan metiche siempre, diga eso de que nadie debe meterse.
¿En qué estábamos? Ah, pues yo te digo. Ay, déjame quito la bolsa. Ay, sí, bolsa. Bebé, por cierto, muchísimas gracias por la revista que me mandaste anoche con Raúl. Gracias, bebé. ¿Cómo? Licenciado, no puedo más con este remordimiento. Necesito contarle lo que hablé con Paloma porque de todos modos se va a enterar. Lo que hice fue advertirle que no se le acercara de nuevo. Paloma asumió que usted y yo éramos pareja y yo no solo se lo dejé creer, sino que le dije que esperábamos un hijo. Y aunque sinceramente creo que es lo más hermoso que puede pasar, sé que es imposible. En verdad, le deseo que llegue a rehacer su vida y que tenga una bonita familia, porque usted se lo merece todo. Aunque mentí para alejarlo de ese sufrimiento tan horrible que ha estado padeciendo, usted me advirtió que no perdona las mentiras. Ahora que va a buscar a su exnovia de nuevo, prefiero ser sincera, aunque seguramente con esto lo perderé todo. No me queda más que pedirle que me perdone y hacerme a un lado. Gracias por todo. Jamás podré olvidarlo. Teresa. Teresa, ¿hablaste con tu jefe? ¿Cómo te fue? ¿Ya estarás contento? Por las tonterías de mi madre y las tuyas, me quedé sin trabajo y sin la oportunidad de estudiar en la universidad que yo quiero. Antes de ayer era feliz, Mariano. Tenía todo lo que quería. Hasta tu amor. Y hoy no tengo nada. Tu amor lo sigues teniendo. Para siempre, Teresa. Te amo, mi vida. A ver, ¿tú crees que me interesa tu amor después de lo que me hiciste? Olvídalo, Mariano. Ahora solo puedo odiarte. Te odio, Mariano. No, Teresa, amor, yo sé que estás furioso y tienes razón. Me siento muy culpable. Déjame ayudarte, por favor. A ver, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Acaso tú me vas a conseguir que yo siga estudiando en esa universidad? ¿Tienes las relaciones que necesito? ¿Es eso lo que más te preocupa, Teresa? Por supuesto que sí, Mariano. Qué bueno que me dices, Sí, porque de otro modo nunca voy a salir de aquí. Y respecto a ti, ¿crees que puedo seguir amándote después de cómo dudaste de mí? Una oportunidad, por favor. El amor que tú me tienes no se puede acabar de la noche a la mañana. No. Yo me voy a encargar de enterrarlo, Mariano. Mariano, hola. ¿Cómo estás? Quisiera decirle que bien. Pero acabo de hablar con Teresa. ¿Sigue enojada contigo? Sí, mucho más que antes, porque el licenciado de la Barrera la corrió. Yo estaba segura de que el licenciado me iba a detener, madrina, y no lo hizo. Me dejó ir sin decirme una palabra. Nada. Entonces, de plano, todo está perdido. Ay, no. Espero que no. Yo, previendo su enojo, le dejé una carta. Y espero que funcione, porque si no... Ay, ¿qué voy a hacer, madrina? ¿Qué voy a hacer? Ya. No te angusties. Todo con medida. Hay que pensar. ¿Y si hablas con la hermana del licenciado? ¿Ella te quiere mucho? Sí, pero para mi mala suerte no estaba en su casa. Pero claro que le voy a pedir ayuda, madrina. Y voy a hacer lo que sea necesario. Ay, sí, Teresa, sí tienes que encontrar la manera. Ay, es que quiero que todo se te arregle, hijita. Sí, por supuesto. Porque yo voy a estudiar donde yo quiera. Así tenga que volver con el maldito de Paulo. ¿Cómo dices? ¿Qué vas a hacer con ese muchacho? ¿Qué no viste lo que te pasó una vez con él? Tienes que cuidarte. Tienes razón, madrina, pero no te preocupes. Yo sé cuidarme muy bien. Y me consta que Paulo está muy arrepentido. Ojalá. Bueno, ¿y qué va a pasar con Mariano, mi amor? Ay, no, ni me hables de él. Bueno, pues yo te lo decía porque...
Pues él vino a hablar conmigo y me pidió que hablara contigo y tú lo quieres. Ay, sí, madrina. Yo lo amo, pero no le perdono lo que me hizo. Él no sabe qué ser o no ser. Y yo ahora tengo prioridades. Eso te entiendo, mijita. Tú a lo tuyo. Con tus prioridades. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Te conozco. Estás enojado conmigo por lo que pasó con Teresa. No, no fue por eso. Es que tengo mucha chamba. Y si puedo trabajar más, voy a hacerlo. Tengo que darle bien duro. ¿Por qué? Porque no quiero que mi hija deje de estudiar. Me fue re mal con el licenciado. No me digas que Teresa ya no va a trabajar con él. Me lo acaba de decir Mariano. Y ahora va a ser mucho más difícil que ella regrese a vivir con nosotros. No puede ser. Pues así están las cosas, mujer. Nomás vine a decírtelo. Voy a casa de Juana para ver cómo puedo consolar a mi Teresa. Mariano, ¿ya te vas? Sí, Nachita. ¿Me das un aventón a la avenida? Es que voy a ver a Pablito. Claro, súbase. ¿Qué tiene, Nachita? ¿Me preocupa Pablito? No. Hace rato Esperanza habló con la Juana para avisar que sigue mejorcito. Ahora la que me preocupa es mi hija. ¿Por qué? Pues es que creo que me estoy recargando mucho en ella. Ayer andaba toda chipi llorando por cualquier cosa. ¿Cómo? No me diga. Sí, la pobre anda rete preocupada por Pablito. Lo malo es que ya no cuenta con el otro sueldo, el de la viejita que cuidaba, porque la mandaron al asilo. Aceptó un sueldo más bajo con tal de poder trabajar en el hospital donde está Pablito. ¿Ya no trabaja con la viejita? No. Esperanza, mi amor. Qué alegría verte y a solas. ¿Te gustó mi regalo? Ni siquiera lo abrí. Yo no quiero regalos, Rubén. Yo te quiero a ti. ¿Y sabes qué me duele? Que estés de celoso reclamándome cosas cuando no tienes por qué. Ya te pedí que me perdones. Y te juro que no vuelve a pasar. ¿Me perdonas? Mira, si tuve este detalle es porque me gusta regalarte cosas. Me encanta hacerte feliz. Cada vez que veo algo bonito, pienso en ti. Te lo agradezco. Pero ese no es el verdadero problema entre nosotros. Nosotros podríamos estar juntos desde hace tiempo, pero tú sigues casado. Ya sabes que estoy tratando de arreglar mi situación. Sí. Y me dijiste que al volver de Europa, si tu hija se convencía de que tú y tu esposa no se iban a reconciliar, iba a aceptar tu divorcio. ¿Ya hablaste con Aida? Tengo tanta rabia. ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué yo, papá? No lo entiendo. ¿Por qué soy pobre? Es lo que nos tocó en la vida. Pues no. Yo no me voy a resignar. Y ahora tengo que empezar casi de cero otra vez. Pa, tú que sí me entiendes, tienes que ayudarme a salir de aquí. Te lo ruego, pa. Aida dice que no cumplí porque me regresé antes del viaje. Es que cuando no es una excusa es otra. Pero tú le sigues dando largas a lo de tu divorcio. ¿Y qué podía hacer? Ni modo de no regresarme. Te juro que no podía estar tan lejos dejándote sola con la bronca de tu hermanito. ¿Me estás diciendo que tu hija no va a aceptar que te divorcies? En esas ando, te lo aseguro. Pero ya sabes que estas cosas no se arreglan de un día para otro, mi amor. Y Mayra, pues, ya sabes cómo es. Y después de que escuchó el mensaje que dejaste grabado en mi celular, le hizo un drama a Aida. ¿Y tu hija se enteró de la llamada? Mayra se encargó de contarle. Además le dijo que si me da el divorcio, no solamente me voy a olvidar de ella, sino también de mi hija. Ay, por Dios. Eso no es cierto. Yo jamás te pediría que dejaras de tratarla. Todo lo contrario. Yo lo sé, porque te conozco.
Pero mi hija se va a poner en tu contra. Y yo quiero preparar muy bien el terreno para que cuando ustedes se conozcan, ella te acepte y te dé tu lugar. Yo entiendo lo importante que es tu hija para ti, al igual que lo es mi familia para mí. Pero el problema es que ahora con esto de Pablito, estando en el hospital, yo no voy a poder escaparme para verte. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Sigue sin hacerme gracia que trabajes. Pero ya se irá resolviendo todo. Ten paciencia, mi amor. Mientras no nos angustiemos. Perdón. No sé si lo mejor sea que dejemos de vernos hasta que tú arregles lo de tu divorcio. Licenciado, aquí lo vienen a ver. ¿Quién? Yo, Mariano Sánchez Suárez. Pasa. ¿Qué se te ofrece? Antes que nada, quiero que sepa que no vengo de parte de Teresa. Ella ni siquiera sabe que estoy aquí. Entonces menos entiendo que viniste. Mire, la verdad, tal vez mi visita sea inútil. Pero por lo que sé, usted le ofreció su ayuda para estudiar a cambio de que ella trabajara aquí. Sí, así es. Pero parece que ahora las cosas cambiaron por un malentendido que hubo con su mamá. Digo, a usted le consta que yo también dudaba de las intenciones que tenía para con Teresa. Pero... Tú la quieres, ¿verdad? Sí. Aunque ella no quiere saber nada de mí. Pero aún así, vine a pedirle que no le quite esa oportunidad. Pues si en verdad ella le es de utilidad en el trabajo y usted quiere que se prepare y termine su carrera, no le quite la oportunidad que le estaba dando solamente por un problema personal. Jamás pensé que tú fueras a decirme algo así. Yo sé que Teresa es muy inteligente, que tiene talento para muchas cosas y que puede llegar muy lejos en la vida. Pero a veces las oportunidades no se le dan por igual a todos. El mundo está hecho así y esa es la realidad. Sí, por desgracia sí. En fin, eso es todo lo que tenía que decirle. Con permiso. Luisa, habla Teresa. ¿Crees que podamos vernos? Claro. Estoy comiendo con Julio, pero si estás en mi casa... No. No estoy en tu casa y prefiero que nos veamos en otro lado. ¿En el club? Excelente idea. Ahí nos vemos. Adiós. ¿Vas a ir a un club, mi reina? Qué bueno. Son tan bonitos. Además, ahí vas a ver gente Lo sé. Y también van muchos de mis compañeros. Entre ellos, Paulo. Igual y me lo encuentro. Ella se llama Teresa, ahora ya no ve trabajo, ella ni encuentra futuro, porque llega a su pasado, porque fue siguiendo el rumbo de un camino. ¿Le ofrezco algo de tomar, señorita? Sí, un café, por favor. Enseguida. Gracias. ¿Esperas a mi novio? ¿Por qué andas pedaleando mi bicicleta? Tranquilo, ¿de qué hablas? De las revistas que le llevaste a Ida. ¿No te das cuenta de que es mi vieja? Te lo contó Aida. Claro que me lo contó. Bueno, Pablo ya tenía broncas y yo quise apoyarla. Da gracias que me usó de pretexto con su papá y le dijo que estaba conmigo y no contigo. Como sea, lo que hiciste no es de amigos. Es el colmo que vengas aquí a buscar a Paulo. ¿Qué te hace pensar que vine a buscarlo? Yo no acostumbro a recoger lo que ya tiré, a diferencia de otras. Mira, ¿cómo te explico? Si veniste a buscar empleo, la puerta de servicio es por allá, aunque dudo que contraten a alguien como tú. Teresa. Perdón, es que se me hizo un poquito tarde. No te preocupes. Aida, ¿te acuerdas de mi amiga? Es Luisa de la Barrera. La conociste en la presentación del libro del profesor. Hola. Soy hermana de Arturo. Hola.
¿Decías algo de tu novio? ¿Qué le pasa a tu amiga? No es mi amiga. Es la chava con la que mi ex quería darme celos y se la pasa molestándome. Ven, te quiero enseñar algo, ven. Te pedí que nos viéramos aquí porque no creo regresar por tu casa. ¿Por qué? Porque ya no trabajo para tu hermano. ¿Cómo crees? Anoche hablé con él y le dije que tanto tu mamá como tú estaban muy preocupadas y que no podía dejarte sin trabajo. Pero él me dijo que tenía muchas cosas que pensar. Y no fue solo por el problema que causó mi mamá. Yo tuve la culpa, Luisa. ¿Tú? ¿Por qué? Sí, tu hermano está muy enojado. Le dije a Paloma que la dejara en paz porque yo era su mujer y que le iba a dar un hijo. No te puedes deprimir, Paloma. ¿Querías hablar con Arturo? ¿Y lo conseguiste? Sí, pero cuando aceptó hablar conmigo no hice ilusiones. Ay, no sé por qué pensé que... En fin, tengo que olvidarlo. Pues empieza por distraerte. Viaja. ¿Por qué no vas a Italia a ver a tu papá? Ándale, reconcíliate ya con él. Ya lo intenté. Él no quiere. Y la verdad no me quiero ir de México. Bueno, entonces busca algo interesante que hacer. Tienes una carrera. Tienes tiempo disponible. Además, tienes dinero. Sí, tienes razón. Voy a ocuparme en algo. Hay mucha gente que necesita ayuda. Claro. ¿Te acuerdas de esa fundación que siempre quise abrir? Anoche no me comentó nada. ¿Quién sabe si Paloma le habrá dicho algo? Seguro que sí. Pero ya no quiero hablar de eso porque de verdad me duele. Ni modo. Por una tontería me cambió la vida. Ay, Teresa, ya no llores. Yo voy a hablar otra vez con mi hermano. Es que lo que hiciste fue solo para ayudarlo. No, Lisa, si te llamé fue para suplicarte que ya mejor ni le muevas. Yo no te quiero meter en problemas con el profesor. Y espero que no por esto dejemos de ser amigas porque yo te considero mi mejor amiga. Y yo también. Qué bueno. Al menos ahora podremos disfrutar mucho más de nuestra amistad, hacer más cosas juntas. Claro, el tiempo que tenga libre porque ahora tengo que buscarme un trabajo. ¿Y en la escuela? Ay, me tengo que olvidar de ese sueño de hacer una gran carrera. Y ya me voy, porque no quiero que se me haga de noche y es peligroso. Ah, por cierto, ten. Este es el número de teléfono de mi madrina. Ahí me puedes dejar recados, porque ya no tengo cel. Ojalá que de verdad no perdamos el contacto. Para nada. Bueno. No, y no te despidas, amiga. Te voy a dar una ventana a tu casa. Vamos. Gracias. Qué bueno que llegaste. Ay, ¿por qué? Te estaba esperando. Siéntate. ¿Qué pasó, madrina? El profesor de la Marrera mandó a su chofer a avisar que te quiere ver. Que vayas a su casa. ¡Ay, madrina! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, me mandó a buscar! Sí, sí. Ay, ojalá me pida que me quede. Ay, pues sí. Licenciado, vine en cuanto... Estoy a sus órdenes. En la mañana estaba muy molesto porque tú no me habías hablado con la verdad. Pero después... Leyó mi carta. A veces es más fácil decir lo que sentimos por escrito que mirando a los ojos a alguien que nos pone nerviosos. Espero que no le haya molestado que le escribiera y que esto no vaya a generar confusiones ni malos entendidos. No te preocupes. Si
te mandé a llamar es porque, si tú lo aceptas, claro, el acuerdo que teníamos tú y yo para que estudies y trabajes aquí sigue en pie. Profesor, por supuesto que acepto. No tiene idea de lo feliz que me hace escuchar esto. Y le prometo que ya no habrá más mentiras de mi parte. Se lo prometo. Sí, adelante. Licenciado. ¿Sí? Me dijo Eva que te urge verme. Sí. Perdone que lo moleste, licenciado. Yo solamente soy un mensajero y sé Bueno, que... ya casi eres un empleado mío y muy eficiente, por cierto. Bueno, yo, abusando de su confianza, me gustaría preguntarle algo. Dime. Usted es abogado y sé que está bien relacionado. Mi novia quiere estudiar leyes. Ella fue el mejor promedio en su prepa. Qué bien. Ella está inscrita en la universidad y por ahora no tiene dinero para pagar las mensualidades. ¿Y quieres un préstamo para ayudarla? No, licenciado. Pero... Bueno, ¿usted sabe si hay manera de que pueda entrar a la Facultad de Derecho como oyente para no perder clases y luego cuando tengamos el dinero regresar a la universidad y que le revaliden todo? No lo sé, pero puedo averiguar. Tengo algunos amigos y les voy a llamar. Muchísimas gracias, licenciado. No sabe lo importante que es esto para mí. No, me lo imagino si es para tu novia. Veré qué puedo hacer por ella. Muchas gracias. Con permiso. ¿Qué hago con la carta que le escribí, profesor? Déjala allí. ¿Por qué dijiste en esa carta que crees que yo volvería con Paloma y que te haces a un lado? Bueno, es más que obvio que ella no permitiría a otra mujer cerca de usted. Las mujeres somos celosas y no soportamos ver al hombre al que amamos cerca de otra. Si en cualquier momento usted o Paloma prefieren que yo no vuelva por aquí, lo entendería, licenciado. Tranquila, Teresa. No tengo pensado volver con Paloma. Esperanza. ¿Cómo está Pablito? Bien. Ya está mucho más tranquilo y aunque tuvo fiebre, se está estabilizando. Esperanza, Dime. me dijo tu mamá que entraste a trabajar al Hospital Santillana. Pero si eso es verdad, ¿a quién estabas cuidando entonces hoy que te vi en el departamento? Mira, yo te juro que... Esperanza, por favor. Ya son varias cosas muy raras. Cuando Rosita fue al hospital, tuviste que confesarme que era mentira que trabajabas ahí. No soy tonto. Yo sé que el regalo era para ti. Así que dime la verdad. Bueno, licenciado, me retiro. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que me da. Nunca lo olvidaré, se lo aseguro. Toma. No lo olvides. Y no solo me lo debes agradecer a mí. Claro. Luisa, ella intervino. No he hablado con mi hermana desde anoche. La verdad, tengo que serte sincero. Yo no pensé que ese muchacho, Mariano, fuera a reaccionar así. ¿Mariano? Sí. Vino a pedirme que no te dejara ir. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es